Así está la sociedad, ¿cómo no quieren que pelee? Unos pasean su llanto, el narco pasea en un Mercedes. Si pasa frente a una marcha no nos miren como locos. No se olviden que estos locos también luchan por ustedes. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Tenemos nuestros derechos, también la obligación de hacerlos respetar. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como... Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto volver a compartir con ustedes voces de San Lorenzo y la región. Vamos a estar hablando hoy de los universitarios, de las elecciones en la Universidad Nacional de Rosario de la FUR, y estamos con los nuevos integrantes de la dirección de la Federación Universitaria de Rosario, que nos van a contar, bueno, un poco la tarea que enfrentan ahora y también el camino que han hecho hasta ahora, hasta llegar a la dirección de la FUR, en un año con mucha demanda y con mucha necesidad en la coyuntura que tenemos nacionalmente en relación al presupuesto de la educación y además a la vida, ¿no? Al costo de la vida y lo que significa en ser universitario, no solamente en Rosario, sino en la República Argentina. Vamos a estar en el primer bloque con Manuel Leiva, nuevo presidente de la FUR, y con dos de sus compañeras, con Paula y Camila. Los invito a ver quiénes somos los que hacemos voces de San Lorenzo de la región y volvemos con los invitados. Con estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario vamos a conversar de la dirección de la FUR, de la nueva dirección de la FUR. Estamos con Manuel, con Paula y Camila. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir. Gracias a vos. Bueno, ¿cómo están en el nuevo rol dentro de la universidad? Bueno, muy contentos por este salto en calidad, decimos nosotros, de la Federación Universitaria de Rosario, que por primera vez tiene una conducción compartida entre varias presidencias de las fuerzas que lo componemos y sobre todo con un desafío muy grande de poder ser la federación como herramienta para resolver los problemas que todos los días tenemos como estudiantes y sobre todo en esta situación que vos hablabas bien al principio del programa de crisis, ¿no? En la Universidad Nacional de Rosario y en el país, donde producto de las políticas económicas que estamos sufriendo, la tasa de deserción es récord. Entonces, en esta situación, la herramienta que permite coordinar los diferentes centros de estudiantes y las voluntades de los diferentes estudiantes a lo largo de la Universidad Nacional de Rosario para enfrentar esta situación, tiene que ser y va a ser la Federación Universitaria de Rosario. Bien, en este camino hasta llegar a ser la nueva dirección de la FUR, han ido, por supuesto, conversando con los universitarios. ¿Y cuáles son las mayores preocupaciones que aparecen en este año que ha sido muy crítico, además? Sí, de hecho, el año pasado este frente ya era parte de la Secretaría General de la Federación Universitaria de Rosario y fue un antecedente muy importante. De hecho, se está cumpliendo un año de todo lo que fue un proceso de tomas históricos que hicimos acá en la Universidad Nacional de Rosario, donde tomamos el edificio de rectorado y 10 facultades en simultáneo, donde durante todo el año estuvimos discutiendo con cientos y miles de estudiantes de la universidad qué es lo que está pasando y cómo están viviendo esta crisis económica, que sin duda repercute un montón. Nosotros lo vemos mucho en los pasillos de la facultad, cambia mucho de principio de año a fin de año la cantidad de compañeros y compañeras que tienen que dejar de estudiar, producto de las políticas de financiamiento del gobierno nacional, cómo se recortan las políticas de bienestar estudiantil, cómo aumenta el alquiler, cómo aumenta la comida. Y el desafío es que la federación esté cerca de los y las estudiantes y que pueda ser una herramienta para salir a luchar y a batallar contra estos problemas. ¿Cómo se dan los debates en relación? Porque bueno, venimos de una conducción del socialismo en la FUR, ¿no? Entonces, ¿cómo pensaba que se ha reflejado lo que ha sido electoralmente la provincia de Santa Fe y también las PASO a nivel nacional en la FUR, ¿no? Este frente que han armado y bueno, el socialismo que ha perdido la dirección de la FUR, y cuáles son las cuestiones que se plantean en relación a las problemáticas como programa. Sí, totalmente. Por un lado, venimos de una federación muy desmovilizada, lo que no implicó igualmente que los estudiantes nos quedáramos en nuestra casa, ¿no?, ante este contexto nacional, sino más bien todo lo contrario, hubo una organización muy fuerte de los estudiantes, de los y las estudiantes, pero esto no se vio reflejado en un acompañamiento o en un potenciamiento por ahí de esa organización en los respectivos centros de estudiantes y quizá también de los
estudiantes que no se veían representados por los centros de estudiantes concretos. Por ejemplo, en mi caso, yo soy estudiante de Derecho del Frente Patria de la facultad. Este año logramos ganar el centro, pero venimos de 11 años de conducción del socialismo, y en esto lo que sentimos fue 11 años de desmovilización total, y que en los últimos 4 años hubo una necesidad muy fuerte de salir a la calle, ¿no? La federación en estos últimos 4 años, si bien hubo una movilización muy fuerte del estudiantado en general y de la sociedad en general, venimos por ahí de la marcha del 12 de mayo del 2016, que nos marcó un poco la cancha hacia adelante a los estudiantes, que fuimos de los primeros sectores de la sociedad junto con las mujeres que salimos a la calle a reclamar, y hubo una federación muy desmovilizada en esta situación. Entonces lo que pensamos un poco también es que de acá adelante es un poco inventar cómo va a ser esta federación, porque no venimos de una herramienta gremial que funcione efectivamente, así que bueno, es inventar un poco a ver cómo soñamos que sea esta federación como herramienta y cómo puede ayudar a potenciar a estos centros de estudiantes que igualmente ya venían estando organizados. Bien, en esto que dice Camila, de inventar un poco cómo va a ser el nuevo panorama para organizarse los estudiantes, ¿cuáles son las cosas que se plantean en principio como prioridad? Siempre hay una cantidad de problemáticas y hay prioridades. ¿Cuáles son las prioridades que ven para tomar en este momento? En este punto de llevar la imaginación al poder, también decimos nosotros, parándonos en los revolucionarios universitarios de Francia del 68, planteamos 5 ejes principales para empezar a trabajar para atacar directamente la deserción estudiantil. Tenemos el desafío de poner de pie una federación que está pausada. Y en esa pausa, para poner en movimiento, planteamos 5 cuestiones fundamentales. Una es el aumento de tickets de finalización de los comedores para atacar de raíz el problema de la deserción. Residencias estudiantiles, porque el que viene de San Lorenzo, por ejemplo, a estudiar Rosario, lo vive o en el transporte o en la posibilidad de alquiler, digamos. También el boleto educativo gratuito universal, que tuvo un avance en las comisiones de la Diputación de la provincia en relación a un proyecto que se presentó en este sentido para cobrarle incluso a las cerealeras un determinado impuesto para aplicar este beneficio a los estudiantes. Y luego tiene que ver estrictamente con los problemas que sufren las compañeras en la universidad, que son la implementación del protocolo contra violencia de cada una de las facultades, que también, hay que decirlo, es un punto de deserción estudiantil específico. No atender los problemas de género por parte de la universidad lleva a que muchas compañeras dejen. Y el segundo punto tiene que ver con todos los que tengamos menores a cargo, poder tener un centro de cuidado infantil, una guardería infantil, se decía en aquella época, para poder seguir estudiando a pesar de una situación familiar donde nos tengamos que hacer cargo de algún menor de nuestra familia. Esos son los 5 ejes que vamos a trabajar. Bueno, hay varios que tienen que ver con lo económico. Vos decías, bueno, el transporte a la gente que es de los alrededores, digamos, del Gran Rosario, el costo del boleto es carísimo, la comida, bueno, el alquiler, con las residencias. Pensaba en preguntarles cómo se va tomando lo específico de género, porque creo que es como un factor nuevo que irrumpió en todos los ámbitos institucionales y en la calle con las mujeres en los últimos años, y que también en las universidades se ha empezado a tomar en relación, bueno, a la violencia, al acoso. ¿Cómo es esto? Sí, entendemos que se ha empezado a tomar y festejamos determinadas iniciativas, como por ejemplo fue noticia hace unos días la creación de la primera área de género y diversidades de la universidad a nivel nacional, en la Universidad Nacional de Rosario, y son cosas que nos generan por ahí expectativa, pero que no sabemos todavía cómo van a funcionar y que tenemos la necesidad de que eso funcione efectivamente. También tenemos una situación en la cual hay muchos protocolos de género en las distintas facultades de la UNR, pero que quizás no están actualizados del todo como deberían hacia el protocolo de la Universidad Nacional de Rosario en general, que se firmó en el 2018, y entendemos que tiene que haber una actualización porque las problemáticas van creciendo, van mutando también, cuáles son las necesidades de las mujeres y las disidencias con respecto a su vivencia en la universidad, y que sea un lugar seguro para ellas también para atravesar un poco, ¿no? También la implementación de la ley Micaela, son determinadas banderas que nosotros y nosotras levantamos y que entendemos que tiene que ver con reivindicaciones muy concretas y que pueden ser llevadas a cabo si hay voluntad política de las facultades y de la Universidad Nacional de Rosario en general. Bien, sí, me querías decir incluso algo. como vos bien decías, estas cuestiones de género vienen entrando a la universidad y vienen permeando gracias a que somos las estudiantes las que hace mucho tiempo venimos pujando para que esto entre. Nosotros tenemos una frase que usamos siempre, que es que la universidad no tiene que ser una isla,
y en ese sentido este tipo de debate es fundamental para avanzar en más derechos, porque como decía mi compañero Manuel, efectivamente la falta de política institucional en cuanto a materia de promoción y protección en contra de violencia de género hacen que muchas estudiantes tengan que dejar de estudiar. Entonces para nosotros es defender la facultad y la universidad, y también defender para transformarla, y en eso cómo pensar una universidad que sea más feminista, con protocolos que funcionen bien, con el centro de cuidado infantil. Ahora también hace poco tiempo presentamos a nivel universidad un proyecto para que se incorpore y se permita el uso del lenguaje inclusivo y no sexista en todas las facultades de la Universidad Nacional de Rosario, y un montón de cuestiones que entendemos que el movimiento feminista viene siendo un ejemplo sobre cómo organizarse y cómo dar la pelea y cómo luchar, y que la universidad también tiene un rol fundamental a la hora de producir y dar estos debates, porque son los lugares en donde nos formamos como futuros y futuras profesionales, y nos tenemos que formar también con estas perspectivas. Bien, como futuros profesionales, como decía Paula, ¿cómo ven en adelante? Bueno, nos esperan unos meses ahora hasta las elecciones definitivas a nivel nacional, y estamos en una situación muy crítica. Luego de las PASO tuvimos crisis económica, política, y bueno, seguimos en una calle con mucho pedregullo hacia las elecciones de octubre. ¿Cómo piensan ustedes que va a ser de aquí a octubre todo lo que tenga que ver con la lucha de los estudiantes? El otro día charlábamos justamente esta pregunta, ¿no? Que interpela al gobierno nacional. El gobierno nacional nos echa la culpa a los estudiantes, trabajadores de la crisis. Nosotros no compramos dólares, no tenemos nada que ver con los dólares. Es más, ojalá tuviéramos dólares para seguir estudiando, ¿no? Es un poco la lógica. Yo creo que los plazos y los tiempos los está poniendo el gobierno nacional en relación a las amenazas constantes que hace, o las intimidaciones que hace, o las críticas sin sentido que hace. Yo entiendo que acá hay que intentar llegar a una estabilidad en relación a que podamos seguir estudiando, garantizar los derechos de urgencia que tenemos, actualización de las becas, la reapertura de las becas, para aguantar lo más posible hacia una transición económica que nos permita, obviamente, priorizar la educación pública, que este gobierno no tiene en cuenta, la cultura como desarrollo del alma, dicen por ahí, que tiene que ver también con todos los artistas que son muchas veces egresados de nuestra universidad, y también tiene que ver con una situación de que necesitamos una estabilidad para poder seguir estudiando. La tasa de deserción estudiantil nosotros tenemos claro que tiene un solo culpable, y es el gobierno de Mauricio Macri en este sentido. O sea, está clarísimo cómo la universidad, por ejemplo, presenta los boletines estadísticos año a año, y objetivamente en el gobierno de Macri hemos superado los índices de deserción estudiantil que tuvimos en el año 2001. Es decir, estamos en una crisis brutal los estudiantes universitarios, donde si no actuamos en consecuencia, tanto diferentes autoridades universitarias, provincial, municipal y también nacional, vamos a entrar en una política de deserción masiva. ¿Cómo ha sido la relación con los distintos gobiernos hasta ahora? Nosotros estamos esperando que nos llamen, principalmente, porque en realidad queremos colaborar en políticas públicas que garanticen la permanencia, el egreso y sobre todo el ingreso de todos y todas aquellos que todavía no pueden ingresar a la universidad, porque en este sentido la universidad es motor de futuro, motor productivo, cultural y social de un país. También hay nosotros tratamos de identificar si es por desidia o si es por falta de voluntad del gobierno nacional, pero hemos llegado a la conclusión de que es una decisión política de financiar la educación pública, porque en la educación pública está el futuro, tanto en la escuela como en la universidad. Entonces, en este sentido, lo que vamos a hacer es oponerle toda la resistencia que podamos en las calles, y entiendo también en las urnas, más allá de la definición de cada una de las organizaciones, discutiendo el modelo que propone Mauricio Macri en la educación pública, y sobre todo generando y construyendo un modelo alternativo desde la Federación y los centros de estudiantes para hacerle frente a este modelo económico. Bien, vamos a ir a una pequeña pausa. Voy a despedir a Camila y a Paula. Gracias por venir. Gracias. Muchas gracias. Vamos a recibir a dos invitados más. Volvemos enseguida. Así está la sociedad, como no quieren que pelee. Unos pasean su llanto, el narco pasea en un Mercedes. Si pasa frente a una marcha, no nos miren como locos. No se olviden que estos locos también luchan por ustedes. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Tenemos nuestros derechos, también la obligación de hacerlos respetar. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Tenemos nuestros
nuestros derechos, ni también la obligación de hacerlos respetar. Seguimos en Voces de San Lorenzo de la Región. Recibimos ahora a Ignacio y Sofía. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir. Cerrábamos el bloque anterior diciendo que hay una decisión política del Gobierno Nacional de desfinanciar la educación pública. Supongo que debe ser un debate difícil, sobre todo teniendo en cuenta que hay una referente nacional como es Vidal de Cambiemos, que ha dicho que la educación pública, que los hijos de los trabajadores no llegan a la educación pública y demás, ¿no? Con ese pensamiento debe ser difícil. Y a la vez el gobierno también plantea que no hay dinero para determinadas cosas. ¿Cómo piensan ustedes que debe ser esto del financiamiento de la educación pública y de que los hijos de los trabajadores puedan seguir llegando a la universidad? Bueno, sin dudas creemos que la universidad debe ser del pueblo y que deben, por supuesto, entrar todas las hijas e hijos de trabajadores y trabajadoras. Luchamos también por eso y sabemos que a su vez hoy en día no todos los que queremos que entren a la universidad ingresan. Y por supuesto que debe ser una política del Estado, digamos, una inversión prioritaria del Estado, que la educación debe ser pública en todos sus niveles, y luchamos por eso, porque siga existiendo y que, bueno, las políticas se implementen mucho más y sea mucho mayor el financiamiento. Pero por otro lado también me parece que los chicos rescataban las movidas que hicimos el año pasado en cuanto a las tomas. Y creo que bueno, ahí los estudiantes tuvimos un rol muy importante y se ve que el estudiantado, digamos, cuando se lo convoca a luchar, cuando se ve interpelado y ve que su educación está en riesgo, sale a luchar. Entonces también desde esta nueva conducción de la federación apuntamos a eso, a poder movilizar aún más a este estudiantado que sabemos que está ahí, que sabemos que el año pasado tomó las 12 facultades de la UNR, que estuvimos una semana de tomas, que tomamos el rectorado, que hicimos marchas. Vemos que esa chispa está, así que más allá de lo que este gobierno decida hacer con la educación, sabemos que va a haber un pueblo y hoy en día hay estudiantes que están, por suerte, estudiando en la universidad y aún permanecemos, que estamos dispuestos y dispuestas a luchar y a defender esta educación que tenemos, privilegiada en el mundo, además, educación pública de primer nivel, que bueno, tenemos que estar muy orgullosos y orgullosas de tenerla. Bien, la semana pasada estuve en una conferencia de prensa de la CAT con una cantidad de sindicatos y hablaban de los estudiantes que no estaban porque habían estado de elecciones a ustedes, pero pensaba, ¿cómo piensan ustedes la unidad, sobre todo con los trabajadores de la educación, pero en general con el resto de los trabajadores en este momento político y económico del país? Bueno, sin duda que este año la palabra unidad ha sido bastante resonante, bastante fuerte, comenzando, si se quiere, en la provincia de Santa Fe, que ha recibido el movimiento Unidad para poder arrebatarle la provincia al socialismo, y luego a nivel nacional replicándose eso en la conformación del Frente de Todos, que es nuestra esperanza también para poder revertir este rumbo nefasto que creemos que le ha dado Mauricio Macri a todos los ámbitos de nuestra sociedad, ya sea la educación, a los trabajadores, las trabajadoras, los y las jubilados. Por ese lado creemos que durante estos años, y en especial en 2019, este sentido de unidad llevó a que los diferentes sectores, como mencionaba, los gremios de trabajadores, nosotros como estudiantes y también los trabajadores y las trabajadoras de la educación, busquemos la forma de llevar una lucha en conjunto para tratar de hacerle frente al macrismo en lo que es la universidad, en lo que es la escuela secundaria, en lo que son los terciarios también, que son otro sector que ha sido fuertemente golpeado. Y bueno, sin ir más lejos, hemos tenido grandes resultados, no para tratar de avanzar, pero sí para no retroceder en los logros y en los derechos que hemos adquirido durante el último tiempo y tratar de que nos arrebaten lo menos posible. Bien, en esto del desfinanciamiento y de la decisión política de reventar la educación pública que ha habido en los últimos tiempos y también de querer justificar esa decisión, hay medios hegemónicos que alimentan esa idea. ¿Cuál es la propuesta que ustedes tienen? ¿Cómo dicen ustedes que tiene que ser la educación pública en la Argentina? Gabriela, en la Argentina nosotros somos estudiantes y estudiamos la realidad. Hay plata. El debate es que hay plata. ¿En qué sentido hay plata? Por ejemplo, se pagan 750.000 millones de pesos en intereses de la deuda externa y una gran parte es tomada esa deuda por el último gobierno, el actual, de Mauricio Macri. Ese presupuesto de 750.000 millones de pesos duplica el presupuesto de educación total nacional.
Entonces, en este debate plata hay, el problema es un problema de prioridades. Podemos hablar incluso de que nosotros estudiamos el modelo productivo de nuestra provincia, donde 8 empresas cerealeras, exportadoras, principales beneficiarias de la última devaluación, facturan 1.810.726 pesos por minuto. En un día y medio de esa superganancia financiamos el boleto gratuito para toda la comunidad educativa de la provincia de Santa Fe, docentes, no docentes, estudiantes primarios, secundarios, terciario, universitario, con el boleto gratuito para acceder a las escuelas y universidades. O sea, es un problema de decisión política lo que estamos discutiendo acá, porque la Argentina es un país rico, por más que digan que no lo es y que nos tenemos que ajustar y que estamos construyendo las bases de la nueva Argentina. En realidad acá tenemos que discutir, y vamos a discutir también con esta federación, cuál es el modelo y cuáles son las prioridades para lograr una Argentina del futuro desarrollada, con justicia, con igualdad, que tenga que ver con el ingreso, la permanencia y el egreso de miles y miles y miles de profesionales que puedan volver a su ciudad de origen, sus pueblos, sus provincias y desarrollar ahí también la Argentina que necesitamos. Ese es el debate. Nosotros no nos comemos los mocos, por así decirlo, en nuestro estudio. Sinceramente, estudiamos la realidad y buscamos propuestas concretas. Y por eso mismo tenemos el debate con el gobierno nacional actual en relación a de dónde sacar la financiación. Bueno, hay una doble vía. O se discute por qué se pagan tantos intereses de la deuda externa, que en realidad siempre fueron para la bicicleta financiera, LELIC, LEVAC, etcétera, etcétera, etcétera. O discutimos también, a la par, el modelo productivo de Santa Fe, donde un puñado se queda con la ganancia de las mayorías. Bien. Ahora, bueno, están en la dirección de la FURI y empiezan a hacer un caminito nuevo, digamos, ¿no? Siendo dirección. ¿Cuáles son las iniciativas o las medidas en lo inmediato que van a ir coordinando, que van a ir trabajando en las distintas universidades? Bueno, en lo inmediato vamos ya camino a encarar una marcha del 16 de septiembre bastante masiva, coordinándola con los secundarios y los terciarios. Pensamos justamente que sea una marcha también más amplia. Vos antes comentabas lo de sindicatos y gremios. Estamos también a 50 años del Rosariazo, de ese hecho histórico que, digamos, en esta ciudad tan particular nos encontró luchando en conjunto y organizándonos desde un mismo lugar. Así que también queremos reivindicar ese hecho histórico, recordando que tenemos esa historia junto al movimiento obrero y encarar al menos en lo inmediato en este mes de septiembre una marcha también junto con los estudiantes, junto con los gremios, con los sindicatos, que podamos movilizar no solo digamos desde lo estudiantil por la noche de los lápices, sino también empezando a articular y a coordinar con gremios y sindicatos. Y por otro lado también la importancia de coordinar con organizaciones sociales, que muchas de las organizaciones que formamos el Frente articulamos y creemos fundamental empezar a unificar las luchas y a unificarlas también en acciones concretas, en movilización y en poder llevar esa lucha adelante multisectorialmente, que sabemos que no nos vamos a quedar esperando de acá a octubre, ni después de octubre, ni en diciembre mismo, sino que empezar a organizarnos para estar en la calle cuando sea necesario. Ignacio, en este dato que decíamos antes de la deserción de este año que supera la del 2001, que fue un momento muy crítico del país, ¿qué es lo que se va conversando en los pasillos de la universidad? ¿Cómo van viviendo los estudiantes esto de tener que dejar la facultad por un impedimento económico, ya sea por el boleto, por la vivienda? ¿Cómo lo van viviendo? ¿Cómo se va trabajando? No, sin duda con mucha preocupación. Los estudiantes y las estudiantes hoy en día ven truncado su sueño de poder convertirse en profesionales, de poder estudiar, aprender para brindar, primero por su futuro personal y segundo para poder brindar algún servicio también, ¿no?, en devolución de lo que es la educación pública, de poder trabajar en nuestro país como profesionales. Sin duda que es muy triste que por no poder tener un acceso a la vivienda, por no poder tomarte el colectivo para ir a la facultad todos los días, por no, sin ni hablar si no tenés para comer cuando estás acá, porque de hecho podés vivir comiendo fideo y arroz, pero tampoco alcanza para eso últimamente. Y la verdad que es muy triste ver cómo no solamente es los futuros personales de diferentes estudiantes, sino el futuro de nuestro país se está yendo por la borda, por la decisión a conciencia, creo yo, de ciertas personas que circunstancialmente nos gobernaron estos 4 años, a las cuales no les interesa realmente la educación pública, no les interesa el futuro de este país, lo demuestran con todas las acciones que toman,
pero el daño que hacen atacando a la educación en todos sus niveles, en especial a la universitaria también, va a llevar mucho tiempo que lo podamos reparar, pero bueno, para eso estamos acá, para defender y para en el momento adecuado también empezar a avanzar y a seguir conquistando derechos que nos garanticen una buena educación de calidad, gratuita y la que nos merecemos, a fin de cuentas. Sigue siendo la educación pública de la Argentina de un nivel académico que es mirado en el mundo, sigue sosteniéndose. Mucho tienen que ver los estudiantes con que todavía exista la educación pública. Manuel, en lo que se viene hacia adelante nos quedan pocos minutos, pero ¿cuál sería la invitación a los chicos y chicas que en este momento están teniendo esa dificultad, esos problemas, esas preocupaciones en relación al trabajo, a querer seguir estudiando? La invitación es que se acerquen a los centros de estudiantes, a quienes se pueden organizar para defender el momento actual. Hay una frase que dice, entre lo nuevo que no termina de nacer y lo viejo que no termina de morir, aparecen los monstruos. Bueno, estamos en ese momento, ¿no? Donde se ataca lo más sensible de la educación y al último de la fila se ataca para sacarlo. Es el último manotazo. Hay que organizarnos y aguantar. Esta va a ser la federación que enfrente de una buena vez la deserción estudiantil que tenemos en la Universidad Nacional de Rosario, y esta va a ser la federación que se ponga de pie en la defensa de la educación pública. Hay que aguantar y hay que organizarse para seguirla peleando. Muchísimas gracias, gracias por haber venido, por la invitación. muy claros, bueno, y esperemos tenerlos en otro momento con mejores noticias, pero muchas gracias por venir y como siempre, dentro de las luchas, de lo que significan las luchas en la Argentina, los estudiantes protagonistas y vale la pena, muy bueno que lo sean, gracias por venir. Gracias por a la ustedes, invitación. como siempre les decimos, que nos haya ayudado a pensar juntos la realidad que vivimos en este momento. Nos encontramos la próxima semana.